Siempre se le ha recordado como el traidor, el discípulo que traicionó al Maestro por monedas de plata. Pero, ¿y si existiera algo más allá de la sombra que lleva su nombre? ¿Y si, en el dolor de su decisión, también hubiera un mensaje oculto, una verdad que pocos se atreven a ver? Judas Iscariote no solo fue un personaje que selló su propia condena, sino también alguien que, sin darse cuenta, desempeñó un papel que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Su vida es como un espejo que refleja el contraste entre la luz y la oscuridad, revelando que incluso en la caída más profunda hay algo que aprender. Al verlo no solo como el traidor, sino como parte del plan divino, descubrimos que su presencia junto a Jesús tiene un peso mayor del que la mayoría imagina, y quizás sea precisamente ahí donde reside el bien oculto que pocos pueden ver. Caminó junto a Jesús, escuchó las mismas parábolas, presenció los milagros y participó en conversaciones íntimas con los demás discípulos. Judas no era ajeno a la historia. Era alguien en el círculo de confianza, alguien que compartía pan y esperanza. Y sin embargo, su caída revela algo que pocos comprenden. Incluso quienes están más cerca de la luz pueden elegir la oscuridad. Este contraste no debe interpretarse simplemente como una tragedia, sino como una advertencia, porque Judas demuestra que no basta con estar cerca de la verdad. Hay que dejar que ella transforme el corazón. Su vida revela la fragilidad humana, la delgada línea entre la fidelidad y la traición, entre el amor y la pérdida. Nos enseña, de forma cruda, que el peligro no solo reside en nuestro exterior, sino también en nuestro interior, en deseos ocultos que, si no se entregan a Dios, pueden llevarnos a la ruina. Judas, sin saberlo, se convirtió en una lección viviente para todos los tiempos. Cuando Jesús anunció durante la última cena que uno de ellos lo traicionaría, todos se entristecieron y preguntaron, ¿soy yo, Señor? Esto demuestra que Judas no era visto como el enemigo entre ellos. Al contrario, parecía tan confiable como cualquier otro. Y aquí es precisamente donde reside un punto poco discutido. Judas expone cómo el mal puede esconderse tras una apariencia ordinaria, discreta e incluso respetable. No llevaba el estigma visible de un traidor, pero en su interior alimentó pequeñas decisiones que lo llevaron al abismo. Al revelar este contraste, su historia nos llama a la autenticidad, a cuidar nuestros corazones, a no vivir solo de apariencias. Judas nos advierte que el mayor peligro no es lo que los demás ven de nosotros, sino lo que cultivamos en silencio. Su papel, por oscuro que sea, nos abre los ojos a una verdad incómoda. Lo que parece confiable ante los hombres no siempre es puro ante Dios. Jesús sabía quién era Judas y qué haría. Sin embargo, nunca lo rechazó ni lo trató con desprecio. Al contrario, le ofreció un lugar en la mesa, le permitió caminar con él e incluso le confió la bolsa del grupo. Este gesto revela algo poderoso. El amor de Cristo no excluye ni siquiera a quienes lo traicionarían. Esto nos muestra que Jesús no rechaza a nadie de plano. A todos se les da la oportunidad de elegir el camino de la luz. Judas, al permanecer cerca del Maestro, demuestra que la invitación de Cristo es universal, sin excepción. Pero al mismo tiempo, su decisión final demuestra que la salvación no es impuesta, sino una elección. Se convierte así en un recordatorio vivo de que el amor de Jesús llega incluso a los más improbables, pero que cada corazón debe responder a este amor. El bien oculto en la presencia de Judas es este: revela la magnitud de la gracia y cómo el hombre aún puede optar por rechazarla. Judas también cumplió una función profética. Mucho antes de su nacimiento, estaba escrito que el Mesías sería traicionado por un amigo cercano, Salmo 41:9.
Su acción no tomó a Dios por sorpresa, sino que formó parte de un plan que se venía gestando desde la eternidad. He aquí algo que pocos ven. Incluso en su traición, Judas, en última instancia, cumplió un propósito mayor. Fue a través de su entrega que la cruz se hizo realidad, y a través de ella llegó la salvación. Esto no disminuye la gravedad de su decisión, sino que revela cómo Dios es capaz de transformar incluso el peor acto humano en parte de un plan redentor. Judas, sin darse cuenta, allanó el camino para que el Cordero fuera inmolado, para que la promesa se cumpliera, para que el amor se manifestara en su forma más radical. El bien en su historia no es lo que hizo intencionalmente, sino lo que Dios hizo a través de lo que Él eligió hacer. El gesto de Judas también expone el peligro de la ambición y el apego al dinero. Intercambió al maestro por 30 piezas de plata, una suma insignificante comparada con la grandeza de Cristo. Pocos se dan cuenta de que este acto contiene una poderosa revelación. Judas se convierte en el símbolo de lo que sucede cuando el corazón humano se entrega a la avaricia. Y esta es una lección que abarca siglos, porque aún hoy muchos siguen vendiendo principios, valores e incluso relaciones por recompensas efímeras. Judas, con su caída, nos muestra cómo la sed de posesiones materiales puede cegar el alma y alejarnos de lo esencial. Pero al mismo tiempo nos alerta para buscar un tesoro mayor, uno que no se puede comprar ni perder, la presencia de Dios. Su error nos ilumina un camino a elegir, revelando que la verdadera riqueza no reside en las monedas brillantes, sino en la eternidad que perdura. Cuando Judas comprendió el peso de su decisión, el Evangelio registra que se llenó de remordimiento, devolvió las monedas y confesó: «He pecado, he entregado sangre inocente». Mateo 27:4. Poca gente habla de esto, pero este momento revela algo profundo. Judas no fue indiferente, no permaneció frío. Sintió el dolor de su decisión. Lloró su propia caída. Cargó con el peso de la culpa. Este detalle nos muestra que, por endurecido que parezca alguien, la conciencia habla, el alma gime. Su tragedia fue que transformó el arrepentimiento no en búsqueda de perdón, sino en desesperación, y es en este punto que su historia se convierte en una poderosa advertencia. La culpa puede destruirnos, pero también puede ser el camino a la gracia si se la lleva a los pies de Cristo. Judas, lamentablemente, eligió el primer camino, pero al hacerlo nos dejó un reflejo de lo que sucede cuando no confiamos en la misericordia divina. El silencio de Jesús ante el beso de Judas es uno de los momentos más impactantes de la historia. Pudo haber desenmascarado al traidor, pudo haber expuesto su engaño ante todos, pero eligió responder con una pregunta llena de amor. «Amigo, ¿con un beso me traicionas?». Lucas 22:48. Pocos se dan cuenta de que hasta el final Jesús llamó a Judas su amigo. Este detalle es trascendental. A pesar de ser traicionado, el maestro no negó su dignidad. Esto revela que, incluso en el momento de mayor dolor, Cristo ofreció una oportunidad para el arrepentimiento. El bien oculto aquí es el mensaje de que el amor de Dios no se desvanece ante la traición, sino que permanece firme, esperando una respuesta. Judas, desafortunadamente, no vio esta última puerta abierta, pero su escena con Jesús resuena a través de los siglos, recordándonos que siempre hay una invitación a la reconciliación, incluso cuando parece demasiado tarde. Incluso después de la traición, la presencia de Judas entre los discípulos revela otra lección. Formaba parte del grupo, compartiendo su fe y enseñanzas, pero sus decisiones lo desviaron del camino. Pocos comprenden lo que esto nos enseña sobre la libertad humana. Nadie está atado a un destino predeterminado, ni siquiera cerca de la verdad.
Judas nos recuerda que estar cerca de Dios no garantiza la santidad. Hay que responder con el corazón. Su vida pone de relieve la responsabilidad personal por las oportunidades que recibimos. Pudo haber elegido de otra manera, haberse rendido al amor y la gracia, pero no lo hizo. Y es precisamente este contraste lo que hace que su historia sea tan poderosa. El mismo entorno, las mismas enseñanzas y, sin embargo, decisiones opuestas. Judas revela que toda decisión, por pequeña que sea, puede tener consecuencias eternas. La historia de Judas también nos muestra la importancia de reflexionar sobre nuestras intenciones. Parecía realizar tareas normales, como atender su cartera y participar en discusiones, pero su corazón estaba lejos. Pocos se dan cuenta de que este detalle nos enseña sobre la coherencia entre acción e intención. No basta con hacer lo que externamente es correcto. Es necesario alinear el corazón con la verdad. Judas, al actuar en contra de los principios que profesaba, nos advierte sobre la hipocresía y la superficialidad de la fe. Su vida nos reta a examinar constantemente nuestras propias motivaciones, a no conformarnos con las apariencias y a buscar la sinceridad en cada paso. Al final, se convierte en una advertencia viviente. La cercanía a la bondad no reemplaza la necesidad de transformación interior. El bien que podemos extraer de su camino es un espejo para nuestros propios corazones. El camino de Judas también nos muestra que incluso los errores más graves pueden ser herramientas de aprendizaje para otros. Su historia, que abarca siglos, sirve de advertencia y reflexión. Vemos en su traición los peligros del orgullo, la avaricia y la falta de discernimiento. Pocos se dan cuenta de que, sin quererlo, contribuyó a que la humanidad comprendiera la profundidad del amor de Cristo y la necesidad de la vigilancia espiritual. Cada generación puede observarlo y aprender sobre decisiones, consecuencias y responsabilidad. Judas no es solo un ejemplo de condena, sino también de enseñanza indirecta. Su error resalta el valor de la fidelidad, la honestidad y la entrega sincera a Dios. El bien oculto en su vida no reside en las acciones nobles, sino en el impacto duradero que su historia tiene, provocando reflexión y el cambio en corazones atentos. Incluso en su tragedia, Judas revela la complejidad del ser humano, capaz de coexistir estrechamente con lo divino y, sin embargo, de elegir el camino de la destrucción. Pocos se dan cuenta de que nos recuerda que cada persona lleva en sí luz y sombra, y que las decisiones equivocadas pueden costar muy caro. Su historia no se trata solo de traición, sino de la oportunidad desperdiciada de transformación. Al reflexionar sobre su vida, nos damos cuenta de que el bien oculto reside en la lección que nos deja, la necesidad de vigilancia interior, arrepentimiento sincero y búsqueda constante del perdón. Judas se convierte, paradójicamente, en una figura pedagógica, mostrando que incluso los errores más dolorosos pueden enseñarnos sobre la misericordia de Dios y el valor de las decisiones que tomamos cada día. Judas también nos hace reflexionar sobre el peso de las consecuencias de nuestros actos. Su decisión no solo lo afectó a él mismo, sino que transformó la historia del mundo, mostrando cómo una sola decisión puede repercutir de maneras inimaginables. Pocos se dan cuenta de que esto nos enseña una profunda responsabilidad. Nuestras acciones, buenas o malas, tienen un impacto no solo en nosotros mismos, sino en quienes nos rodean e incluso en las generaciones futuras. Judas nos recuerda que nadie está aislado, que cada paso cuenta y que debemos considerar los caminos que tomamos. El bien que su vida revela, aunque sea indirectamente, es este: la
conciencia de las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de vivir con integridad, para que nuestras acciones no se conviertan en instrumentos de dolor, sino de aprendizaje y transformación. El destino de Judas encapsula uno de los contrastes más poderosos del Evangelio, su proximidad a la luz y su decisión de abandonar la oscuridad. Pocos se dan cuenta de que incluso su tragedia final nos habla de esperanza, porque al presenciar su caída comprendemos la urgencia del arrepentimiento sincero, la necesidad de entregar nuestra culpa no a la desesperación, sino al perdón de Cristo. El bien oculto en su historia es el recordatorio de que Dios puede transformar incluso el peor error humano en una lección eterna para todos. Judas se convierte en un espejo incómodo pero indispensable. Revela lo que sucede cuando confiamos en nuestras propias fuerzas y no buscamos la gracia. Al final, su vida no se trata solo de traición, sino de elección, y nos invita a tomarla nuestra hoy ante el mismo Maestro que hasta el final lo llamó amigo.